Bueno, vamos al análisis frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Saludos. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Puerto Rico. Igualmente a ambos, felicidades. Bueno, hay un poco de especulación en torno a hasta dónde van a llegar los cargos para los abonados por el plan de ajuste de la deuda. Y uno se pregunta si estas negociaciones no deben ser un tanto más transparentes, si somos los ciudadanos los que vamos a tener que pagar, no deberíamos saber el proceso, lo que se está discutiendo, en qué etapa de la discusión están y si se han hecho estudios para ver hasta dónde puede estirarse el bolsillo de los ciudadanos en nuestro país para pagar la deuda en que nos han metido pasadas administraciones. Mire, Ivonne, Tomás, país, hoy hablaba yo con un profesor economista amigo mío, que fue profesor mío, y hablábamos de este tema. Puerto Rico tenía una deuda mayor que la de España. La deuda que refinanciamos, que reestructuramos, era mayor que la de España. Imagínense el tamaño de la economía española. Y tiene una deuda menor que la nuestra. Y en la reestructuración aparentemente vamos a llegar más o menos a la mitad. Eso se hace porque se declaró la quiebra, ¿verdad? Todas aquellas cosas duras que hubo que hacer para lograr reducir el tamaño de la deuda. El reducir el tamaño de la deuda logra que, por ejemplo, el gobierno ahora pague menos en deuda, por lo tanto tiene sobrantes. Cuidado. Yo veo con suspicacia que, si bien es cierto que ese bono que se dio hace poco era necesario porque los empleados públicos, ¿verdad?, cooperaron con la austeridad, también el gobierno sabe que vienen estos temas, o sea que se podía utilizar ese dinero para reducir el impacto de la reforma de la autoridad, ¿verdad? Ahora bien, hasta el domingo teníamos a todo el mundo experto en fútbol. Ahora todo el mundo es experto en cuánto se va a pagar de la reestructuración de la autoridad eléctrica. Y yo creo que no es justo con el país. Y aquí parecería que estoy yo defendiendo al gobernador y no es el caso. Pero no es justo con el país sembrar, ¿verdad?, esos temores de que vamos a pagar cantidades como $1.000, etcétera, porque eso es imposible. Creo que la austeridad debe caer en la mayor parte de los bonistas, no del pueblo, ¿verdad? Y que vayamos a pagar lo menos posible. Va a ser menos de lo que pagábamos antes en deuda, pero que nos toque a nosotros pagar la menor porción posible. ¿Cuánto es? Pues solo ellos lo saben. En cuanto a tu pregunta, Ivonne, sí, debe ser lo más transparente posible. Definitivamente debe ser totalmente transparente. Cualquier transacción que pudiera de alguna manera incidir en la factura que cada ciudadano paga, ¿verdad? Para su hogar, para su negocio, etcétera. Así es que debe ser lo más transparente posible. Todavía al día de hoy no hay, ¿verdad?, certeza de cómo va a quedar eso. Pero tampoco deberíamos, ¿verdad?, enajenarnos de esa discusión, porque hay que estar atentos, porque la Junta de Control Fiscal no ha mostrado ser muy amigable ni con la gente de Puerto Rico ni con el gobierno. Así que aun cuando se está recortando en un 50% aproximadamente la deuda, aun cuando eso es, ¿verdad?, digamos, beneficioso en términos de lo que teníamos que pagar frente a lo que vamos a terminar pagando, pues no hay duda de que hay que mantener total cautela. El financiamiento, la operación, todo lo que representa el gasto de la autoridad siempre se ha insertado en la factura. Lo que no podemos entonces es de una manera, digamos, confusa o a espaldas de la gente, decir que se hizo una transacción y que a la gente le toca pagar una cantidad que pudiera ser ridícula, sencillamente porque la Junta y los acreedores se reunieron y decidieron así hacerlo. Así que el gobierno tiene un rol aquí y luego de la transacción que al día de hoy no se ha materializado, pues entonces el gobierno también tendría opciones para buscar de qué manera ayuda al ciudadano con esa deuda, como ocurrió hace poco, que se procuró utilizar dinero del Fondo de Seguro de Estado para mitigar el pago del aumento y no se aprobó en la legislatura. Pero de esas alternativas veremos algunas discutiéndose más adelante cuando a ciencia cierta sepamos si habrá o no un cargo. Al día de hoy no sabemos si lo hay. Bueno, estaremos muy pendientes. Mientras tanto, ha surgido controversia por la utilización de las cámaras. Hay mucha gente, de hecho, que favorece que se hagan públicos los videos de las cámaras de seguridad que portan algunos policías. Yo les pregunto,
¿qué salvaguardas legales hay de que estos videos sean de conocimiento público, no solamente a nivel de un proceso en un tribunal, sino que sean publicables? Bueno, va a depender, Ivonne, desde mi punto de vista, ¿verdad? Como fiscal que fui, como abogado, va a depender, obviamente, cualquier grabación que un oficial de la policía tome a un ciudadano en medio de una intervención podría terminar y terminará siendo parte de la evidencia del caso. Así que entre esas partes no van a poderse ocultar esa evidencia que es el inicio de la intervención o de la investigación, o cuando el oficial centra, ¿verdad?, su autoridad sobre un ciudadano o varios ciudadanos. Así que entre ellos no puede haber. Ahora, la pregunta es, ¿público hasta qué grado? O sea, si hay un caso que todavía no ha concluido, ¿para qué vamos a hacerlo público? Para que entonces alguien alegue que pues, se prejuició a los potenciales jurados o que hubo tal situación y se comience a especular y dañe de alguna manera la pureza que debe haber en un proceso judicial. Bueno, eso hay que mirarlo con calma, va a ser materia de legislación sin lugar a dudas y de reglamentación, pero es bueno que haya la grabación porque me parece que protege al ciudadano, protege al policía, ¿verdad?, al que actúa dentro del marco de la ley y actúa con todos los rigores éticos, lo protege. Si puede ser público al final del caso, pues yo no veo por qué no, pero durante o antes de que termine, pues podría tener ciertas implicaciones no necesariamente buenas para un ciudadano. Mira, en cuanto a ese tema, sé que estamos bien breves de tiempo, las cámaras protegen a dos personas, al policía que interviene correctamente para demostrar que fue correcta su intervención y al ciudadano honesto que puede demostrar luego, si se alega que cometió la ley, que en realidad no la cometió. O sea que yo favorezco esto. En cuanto a si deben ser públicos o no, yo creo que tampoco es para hacer un programa de televisión de las cosas que graben los policías, sino que sea descubrible en evidencia. Si hay una intervención que es impugnada, esa grabación se puede hacer público con el menor, ¿verdad?, con la menor exigencia posible. Pero de nuevo, yo estoy de acuerdo con las cámaras porque protegen al ciudadano honesto y al policía al hacer su trabajo. Bueno, gracias por el análisis. Mañana continuamos.